Hola, en el anterior video dije lo siguiente, de mantener las importantes tradiciones de la fe cristiana que se han desarrollado a lo largo de la historia a partir del fundamento de los apóstoles, que es la Escritura. ¿Tradiciones? ¿En serio? ¿Tradiciones? ¿Me volví católico romano? No, esperen un momento. Sin embargo, si eres evangélico y la palabra tradiciones te sonó ajena o incluso mala, puede que tengas un muy mal entendido. Pero, ¿qué es la tradición de la iglesia? ¿Cómo la iglesia ha considerado la tradición a lo largo de la historia? ¿Y cuál es el enfoque evangélico ortodoxo sobre la tradición? ¿Será tan mala como muchos evangélicos creen? Acompáñenme a ver eso y mucho más en el siguiente video. Soy Diego y esto es El Cristiano Historiador. El Cristiano Historiador. Hace un tiempo, conversando con un amigo que pertenece a una denominación manifiestamente contraria a la tradición de la iglesia, le pregunté si en su congregación enseñan la Trinidad. Me dijo que sí, pero que no utilizan la palabra Trinidad porque no se encuentra en la Biblia. ¿Qué podemos decir al respecto? La palabra Trinidad expresa una de las doctrinas más preciosas y profundas sobre la deidad que se encuentra en la Biblia. Y sin embargo, es verdad, no se encuentra en la Biblia, es resultado de, sí, la tradición. Pero, ¿podemos con esa soberbia rechazar lo que la tradición de la iglesia nos ha legado? Yo creo que no. Este es el primero de 2 videos en los que voy a argumentar a favor del lugar y la importancia que tiene la tradición desde una perspectiva evangélica ortodoxa. En este primer video voy a hacer un recuento histórico muy rápido de cómo la iglesia ha entendido la tradición, dilucidando 4 posturas, 3 erróneas y una correcta, siguiendo al pastor presbiteriano Kate Madison en su libro The Shape of Sola Scriptura. En el segundo video vamos a profundizar sobre la postura evangélica ortodoxa sobre la tradición. Pero primero, definamos, ¿qué es la tradición? Tradición, del latín traditio. Entregar, transmitir. Se trata de la transmisión de conocimientos, doctrinas, costumbres, ritos, prácticas. En el caso de la tradición de la iglesia, podemos referirnos tanto a la transmisión oral de las enseñanzas de los apóstoles de generación en generación, que en realidad coincide con sus enseñanzas que dejaron por escrito el Nuevo Testamento. O también, cuando hablamos de tradición de la iglesia, podemos referirnos a las posteriores interpretaciones de la Escritura y otras enseñanzas que hicieron otros maestros de la iglesia a lo largo de la historia. Así forman parte de la tradición de la iglesia los escritos de los sucesores de los apóstoles, llamados padres de la iglesia, los credos de los concilios ecuménicos del siglo IV al VII, los escritos de los teólogos escolásticos medievales, el derecho canónico, los escritos de los padres reformadores del siglo XVI, las confesiones de fe evangélicas de Augsburgo, de Westminster, la Confesión Bautista de 1689. Y en ese sentido puede hablarse también de distintas tradiciones como ramas: la tradición bautista, la tradición metodista, la tradición luterana, compuesta no solamente por las confesiones de fe, sino por todo el cuerpo doctrinal desarrollado por los teólogos que las precedieron y sucedieron. Y ahora veamos un poco de historia. Comenzamos con la tradición 1, y la vamos a llamar así porque fue la primera que se fue desarrollando después de la muerte de los apóstoles. La iglesia postapostólica, ante la falta de una unidad institucional jerarquizada, se unía alrededor de una tradición apostólica viva que coincidía exactamente con los escritos que habían dejado los apóstoles que luego formarían el Nuevo Testamento. Es decir, había una conformidad exacta o cabal entre la transmisión oral de las enseñanzas de los apóstoles y sus escritos del Nuevo Testamento. Es por esto que el historiador y teólogo Heiko Oberman dice lo siguiente: la escritura y la tradición en ningún sentido fueron mutuamente excluyentes. Querigma, el mensaje del Evangelio, la escritura y la tradición coinciden enteramente. La iglesia predicó el querigma, el cual se encuentra en su totalidad en forma escrita en los libros canónicos. La tradición no fue entendida como una adición al querigma contenido en la escritura, sino como una manera de retransmitir el mismo querigma en forma viva. En otras palabras, todo tenía que ser confirmado por la escritura y a la vez todo era una tradición viviente. Por ejemplo, en el siglo II apareció una herejía llamada gnosticismo.
Los gnósticos basaban sus interpretaciones estrafalarias y extravagantes de la Biblia, totalmente fuera de contexto, en una tradición oculta que solamente ellos conocían. Ellos afirmaban que los apóstoles habían tenido unos discípulos secretos a quienes habían comunicado estas verdades ocultas que no estaban en la Biblia. Y sin embargo, decían ellos, que era solamente a la luz de esta tradición secreta y oculta que se podía interpretar la escritura correctamente. Frente a esto, padres de la iglesia como Ireneo de León, discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan, sostuvieron que la tradición apostólica era pública y conocida por todos. Él no solamente apeló al hecho de que él era un sucesor de los apóstoles, o sea, la sucesión apostólica, él venía de un discípulo de un apóstol, sino al hecho de que justamente los sucesores de los apóstoles mantenían la que él llamó la regla de fe. ¿Y qué es la regla de fe? Más que un credo unificado, la regla de fe era un conjunto de fórmulas bautismales, todas las cuales seguían un mismo patrón trinitario. Primero hablando de Dios el Padre, creador del cielo y de la tierra, luego de Dios el Hijo, su encarnación, nacido de María la Virgen, el hecho histórico de su muerte bajo Poncio Pilato, su resurrección, su ascensión, el hecho de que Él va a volver para juzgar a vivos y a muertos, y la obra del Espíritu Santo, la unidad de la iglesia, etc. Si se dan cuenta, esta regla de fe no aporta ningún elemento adicional a lo que ya está en la Biblia. De hecho, es más bien como un resumen de todo el contenido bíblico o evangélico. En ese sentido, lo que Ireneo de León está defendiendo es una interpretación correcta de la Biblia a la luz de una regla de fe que no es más que un resumen de todas las verdades bíblicas. Es decir, la Biblia se comprueba y se respalda a sí misma. Es una tradición apostólica viva y al mismo tiempo escritural. A esta tradición apostólica viva se fueron añadiendo las interpretaciones y aplicaciones que los sucesores de los apóstoles fueron haciendo a lo largo de las generaciones. Esos son los llamados padres de la iglesia. Pero el punto de inflexión se produjo en el siglo IV cuando empezaron las controversias cristológicas, es decir, sobre la naturaleza del Hijo de Dios. En este momento apareció una herejía muy conocida llamada arrianismo que negaba la deidad de Cristo. Los arrianos se basaban en muchos escritos de los padres de la iglesia que particularmente habían sido descuidados con sus afirmaciones sobre Jesucristo, afirmando una clase de subordinación del Hijo al Padre. No es que ellos fuesen arrianos, pero sus afirmaciones daban pie a los arrianos para decir que ellos tenían fuentes patrísticas para su herejía. En ese momento fue indispensable que héroes de la fe como Atanasio de Alejandría recurriesen primordialmente a la fuente bíblica para refutar a los herejes. Sin embargo, Atanasio reconoció que pese a que su argumentación era enteramente bíblica, él no podía mantenerse en términos exclusivamente bíblicos porque los herejes subvertían también los términos bíblicos, les daban un significado completamente distinto al que tenían, y en ese sentido, él se vio obligado a utilizar términos teológicamente más concisos, más específicos que los herejes no iban a aceptar. Términos como homoousios, que significa consustancial para referirse a la relación entre el Padre y el Hijo, que tienen la misma esencia. Estos términos, aunque no están en la Biblia, sí manifiestan la enseñanza bíblica. Y es justamente la tradición a la que hacemos referencia. Es una tradición que en forma viva aplica e interpreta correctamente la Biblia a la realidad que está viviendo la iglesia en cada generación y que luego constituyen enseñanza para las siguientes generaciones. Sin embargo, las controversias cristológicas de los siglos IV al VII también dejaron una serie de concilios, y estos concilios tuvieron sus particulares credos católicos o ecuménicos. Esos credos eran perfectamente bíblicos, sin embargo empezó a acuñarse la idea de que podía haber una fuente de autoridad distinta a la escritura y quizá con su mismo nivel de autoridad. Esa es la razón por la que a lo largo de la Edad Media se ve formulando lo que vamos a denominar tradición 2. La tradición 2 consiste justamente en que hay una tradición distinta a la escritura que aporta nuevos elementos a los que están en la escritura, es decir, niega la suficiencia de las escrituras, y a su vez sostiene que esta tradición es también revelación apostólica y que estaría al nivel de la escritura. Es justamente la razón, o bueno, el fundamento de que en la Edad Media empiecen a surgir una serie de dogmas que no tienen sustento bíblico, como la Asunción de María, la primacía del obispo de Roma, las indulgencias, el Santo Oficio, etc. Entonces,
se fue desarrollando la tradición 2, sobre todo por la necesidad de otorgar la máxima jerarquía normativa a creencias y prácticas que no están sostenidas ni tienen un fundamento bíblico. Frente a esto surgió la reacción de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante podríamos entender que es como una tradición 1 recargada. Es tratar de volver a esa noción de los antiguos padres que, si bien consideraban importante la enseñanza de los padres de la iglesia más antiguos, ellos tenían a la escritura como la regla máxima de fe. Como en realidad la escritura es la que va a juzgar toda otra tradición, si es que es correcta o incorrecta. Por eso es que los padres reformadores no negaron la tradición, no se salieron del paraguas de los concilios católicos o ecuménicos, no negaron a los padres de la iglesia, todo lo contrario. Calvino decía, al momento de escribir sus instituciones, que él podía escribir todo el libro solamente citando padres de la iglesia, solamente citando a la tradición, pero que él quería ser primordialmente bíblico. Lutero, por su parte, sostuvo que él solamente se iba a retractar de sus ideas si le demostraban que él estaba bíblicamente equivocado, si es que le mostraban en la escritura que él estaba en un error. De esta manera se fue formando, o mejor dicho, fortaleciendo el retorno a la tradición 1 a partir de la Reforma Protestante. No es un rechazo a la tradición, sino más bien tener la tradición donde le corresponde, como un resguardo y como una ayuda para interpretar la escritura, a partir de lo que otros hombres en otro tiempo interpretaron y aplicaron la escritura, beber de su sabiduría para también nosotros aplicar e interpretar la escritura ahora, pero siempre teniendo el entendimiento de que la escritura está por encima de toda tradición y al final juzga todas las tradiciones, que debemos someter toda tradición al escrutinio de la Biblia. La tradición 2, por su parte, se vio fortalecida a través de la sanción del Concilio de Trento del siglo XVI, que fue la respuesta de la Iglesia Católica Romana a la Reforma Protestante. Es en este momento, en el Concilio de Trento, donde se consagra finalmente la idea de una tradición oral distinta a la Escritura que tiene su misma autoridad. Ahora, en la práctica, al ser esta tradición oral solamente de conocimiento del magisterio y del Papa, solamente de los que dirigen la Iglesia, termina siendo justamente esa tradición secreta o oculta gnóstica. Y es por eso que con el tiempo termina siendo en realidad el magisterio y el Papa quienes interpretan a su antojo tanto la tradición como la escritura. Y eso es justamente lo que se terminó por consumar en el Concilio Vaticano I, lo que vamos a llamar tradición 3. La tradición 3 justamente consiste en una triple fuente de autoridad: la escritura, la tradición y el magisterio vivo de la Iglesia, encabezado por el Papa. En la práctica, sin embargo, es el magisterio vivo de la Iglesia, encabezado por el Papa, quien define lo que enseña la Biblia y lo que se debe rescatar de la tradición y lo que se debe desechar de la tradición. Es así que la tradición 3 podríamos llamarla, si la tradición 1 es sola escritura, la tradición 3 podría ser llamada sola eclesía. Es al final de cuentas la iglesia, o quienes encabezan la iglesia, quienes definen lo que debe enseñar la Biblia y lo que debe enseñar la tradición. Pero las cosas no fueron color de rosa en el mundo protestante, no, porque el impacto de la Ilustración y el racionalismo en el siglo XVIII llevó a que en el siglo XIX surgieran muchas sectas, particularmente en Estados Unidos. Sectas que llevan el título de restauracionistas. Son personas tan llenas de orgullo que decían que la fe cristiana se había perdido después de la muerte de los apóstoles, que después de los apóstoles ya no hay más fe cristiana y que había que restaurar la iglesia del Nuevo Testamento. Es así que estas sectas rompen absolutamente con el pasado. No es lo que hicieron los reformadores reconocieron la tradición antes de ellos, pero estas sectas más bien entendieron que toda tradición antes de ellos estaba mal. Toda la interpretación, todos los estudios que se habían hecho de la Escritura, todos los escritos de los padres de la iglesia, los teólogos, todo estaba mal. Ellos son los que van a restaurar el cristianismo. Por eso es que estas sectas no son más que volver a antiguas herejías. Hablo de los testigos de Jehová, hablo de mormones, hablo de cristadelfianos, incluso también adventistas y la iglesia discípulos de Cristo.
son sectas que justamente surgen en este movimiento de supuesta restauración. Pero lo que hacen a romper con el pasado es justamente abrirse a viejas herejías. Y si no se abren inmediatamente a viejas herejías, sí son muy débiles teológicamente. ¿Por qué? Porque por muy capaz que crea ser una persona, muy espiritual o muy intelectual, no puede interpretar por sí misma todo el cuerpo de revelación que está en la Escritura. Necesita de la ayuda de maestros, y no solamente maestros en el presente, sino maestros del pasado que constituyen la tradición de la Iglesia. No podemos romper con la tradición de la Iglesia, debemos aprender de ella, aunque siempre debemos supeditar la tradición a la luz de las Escrituras, lo cual es la tradición 1. Y ahí están las 4 posturas: la tradición 1, que es la sola Escritura; la tradición 2, que es la postura del Concilio de Trento; la tradición 3, o sola Eclesía, que es lo que ahora cree la institución católica romana; y la tradición 0, o nulla traditio, que es lo que ahora muchos evangélicos creen, que solamente tienen que buscar en la Biblia y olvidarse de toda la tradición. Es una postura que en realidad manifiesta mucho orgullo y también manifiesta ingenuidad, por el hecho de que piensan que ellos van a poder encontrar la verdad de la Biblia rompiendo con todas las generaciones anteriores. Esta tradición 0 está afectando a muchos grupos modernos como los pentecostales, que justamente son débiles teológicamente por haber roto con las tradiciones evangélicas de donde venían. Sé que este punto puede resultar un poco difícil de entender. ¿Cómo es que la perspectiva evangélica ortodoxa defiende la revelación de una sola fuente, la Escritura, y al mismo tiempo mantiene la importancia de la tradición de la Iglesia, incluso dentro de la labor interpretativa de la Escritura? Mucho de esto se explica a partir de la diferencia entre la sola Escritura y lo que hemos denominado tradición 0, que es una tergiversación de la sola Escritura. Sin embargo, es un tema que amerita que lo abordemos de manera mucho más profunda, lo cual haremos en el próximo video, si Dios quiere. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la tradición de la Iglesia? ¿Sabías sobre estas 4 posturas? Si te gustó el video, dale a like, comparte, suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.